Hicimos amistad con una pareja en la ciudad de Belice. Era una pareja de americanos. Y nosotros éramos unos pobres misioneros que vivíamos ahí en la ciudad. Y ellos vivían en una casa muy lujosa, muy linda. Y por alguna razón se hicieron amigos nuestros, nos invitaban a su casa. Ellos tenían una niña de Guatemala que habían adoptado y estaba de la edad de mi hija Abril. Así es que salíamos a jugar, nos invitaban a su piscina, nos daban unas comidas que me duraban para toda la semana porque eran buenas comidas. Y platicamos muchas veces. Y un día estábamos en casa de ellos en la tarde y él se llamaba Tom. Y me dice Tony, ¿tienes tu visa para los Estados Unidos? Y yo dije, me quiere invitar a los Estados Unidos. Y le dije yo, no tengo mi visa de los Estados Unidos. Y me dijo, ¿y por qué no vienes a mi oficina para que te ayude con eso? Y le dije, pues sí puedo ir si me dices dónde trabajas. Y me dice, pues yo trabajo en la embajada. Oh, le dije, qué bien, pues si quieres yo voy. ¿Y qué digo cuando llegue? Le digo, ¿por quién pregunto? ¿Qué hago? Y me dice, ¿really? Pues pregunta por el embajador. Y le digo yo, ¿y él me va a recibir o qué? Me dice, yo soy el embajador de los Estados Unidos, me dice, ¿no sabías? Y en ese momento todas las señales, ¿verdad? La casa con la banderota de los Estados Unidos, el carro blindado, el vecindario bien elegante. Ahí me cayó el 20 que en todo ese tiempo había estado yo con una persona que sin saberlo, pues era una persona bastante importante y era una persona que yo nunca esperé que fuera ahí. Todas las señales estaban ahí. La bandera, el carro, todo, pero yo no puse atención. Nunca me imaginé que este hombre tan amigable, este hombre que me trataba como un verdadero amigo, era mucho más de lo que yo pensaba. Les cuento esta historia porque a veces a los cristianos y a los no cristianos nos pasa exactamente lo mismo con Jesús. Se vuelve una figura tan familiar, se vuelve una figura tan cotidiana, se vuelve una persona tan cercana a nosotros que dejamos de ver quién realmente es Jesús. En el pasaje que vamos a ver hoy ocurre algo muy similar a lo que les estoy diciendo. Jesús, hoy que es el Domingo de Ramos, Jesús entra en Jerusalén y todos los que están ahí en la ciudad, los que vienen con él, los que le reciben, todos creen saber quién es Jesús. Todos tienen una idea de quién es Jesús. Pero les pasa lo mismo que me pasó a mí con Tom. Por estar con él, por convivir con él, por haberlo visto hacer milagros, por tenerlo de cerca, aún así no pudieron reconocer realmente quién era Jesús. Y en medio de todo esto surge una pregunta que le da un completo sentido a esta escena. El versículo 10 dice, cuando Jesús entra en Jerusalén, toda la ciudad se conmueve y pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y esta es la misma pregunta que constantemente cristianos y no cristianos nos tenemos que responder. ¿Quién es este que es tan familiar para nosotros? ¿Quién es este que es tan cotidiano para nosotros? Les invito a que busquen en sus Biblias en Mateo capítulo 21. Ya lo leímos anteriormente, Mateo capítulo 21. Es el pasaje de la entrada triunfal. Y mientras leemos, quiero que se imaginen lo que está pasando. Quiero que se metan dentro de la escena, que escuchen los gritos de la multitud, que se pongan en los zapatos de los discípulos, que avancen con la peregrinación, que vean las palmas que se están poniendo en el piso y que sean parte de lo que está ocurriendo. Pero particularmente quiero que le pongan atención al versículo 10 y a la pregunta que ocurre en el versículo 10 que dice, ¿quién es este? Se preguntan todos los que están ahí. ¿Ya están conmigo en Mateo capítulo 21? Versículos 1 al 17, lo voy a leer otra vez, aunque lo habíamos leído. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallarán un asna y un pollino con ella, desatadle y traédmelos. Y si alguien les dijere algo, díganle, el Señor los necesita, y luego los enviará de regreso. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado en un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga.
Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre él sus mantos, y él se sentó encima de ellos. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino y cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Ahora ven el versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Ya estás ahí en la escena? ¿Ya te estás imaginando lo que está ocurriendo en Jerusalén, llena de gente? Se escucha el ruido, el movimiento, las expectativas, la gente gritando, algo está pasando. Los soldados romanos se acercan inmediatamente porque perciben que algo pudiera ocurrir, vigilan a la distancia. Los líderes religiosos se sienten un poco nerviosos porque ven que Jesús va en camino al templo. Oyes a la multitud gritando, agitando ramas, celebrando. Y en medio de todo eso aparece la figura de Jesucristo, no en un caballo, no con una espada, sino muy al estilo de los reyes antiguos de Israel, montado en un pollino, en un burrito que nadie ha montado jamás. Esta es la señal más evidente de que Jesús es el Mesías Rey. Se sube en este animalito de carga y se va en él, porque así hacían los reyes de Israel en otros tiempos. Y todo lo que está ocurriendo está lleno de significado. Y los que están ahí en ese lugar comienzan a interpretar lo que ven a la distancia. ¿Qué ven los discípulos? Los discípulos finalmente están viendo lo que tanto habían esperado. Ahora sí, el que creíamos que era el Mesías Rey va a venir a Jerusalén a proclamarse como el Rey de los judíos. ¿Qué están interpretando los líderes religiosos? Este es el momento de acabar con él antes de que nos cree más problemas con la gente, nos quite el poder que tenemos en nuestras manos y tengamos que hacer otro tipo de cosas. ¿Qué están pensando los soldados romanos? ¿Qué se les pudiera estar ocurriendo? Estamos a punto de ver una rebelión aquí, estamos a punto de tener que intervenir para que esta gente loca que es religiosa no se salga de control. En medio de todo esto, las personas están haciendo la misma pregunta. Y aquí está lo sorprendente de todo. Todos están viendo a Jesús, pero ninguno lo está viendo completamente como Él es. Los discípulos ven en Él a el Mesías, a un líder religioso, a un maestro. En medio de toda esta confusión va a surgir la pregunta del versículo 10: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y saben que esta no es una pregunta nueva, esta es una pregunta que ya habían hecho antes. Los discípulos en la barca dijeron: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedece? Los fariseos habían hecho esta pregunta cuando dijeron: ¿quién eres tú que tienes la autoridad para hacer estas cosas? Juan el Bautista en la cárcel le mandó a decir a Jesús: pregúntenle quién es él, si es el que había de venir o esperamos a otro. Todos habían hecho estas preguntas de alguna o de otra manera, y ahora dice que la ciudad entera se conmovió y dijeron: ¿quién es este? Y esta pregunta no es solo la pregunta de la multitud de aquel tiempo, es la pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer constantemente. ¿Quién es este a quien le llamo mi amigo? ¿Quién es este a quien le hablo con tanta familiaridad? ¿Quién es este a quien le puedo decir su nombre como si lo conociera desde siempre? Aquí nos encontramos con algo que no solo ocurrió en Jerusalén aquel día, sino que sigue ocurriendo en cada época y con toda persona. Todos queremos una versión de Jesús que nos resulta conveniente. Todos queremos una versión de Jesús que nos resulte conveniente. Conozco un montón de personas y he conocido a través de los años que han usado de alguna manera una frase muy similar. A mí me gusta esto de Jesús, pero no me gusta esto de Jesús. A mí me gusta que Jesús sea mi amigo. Me gusta el Jesús de las fotos cuando está cargando a un corderito. Me gusta el Jesús que está con los pobres. No me gusta mucho el Jesús que voltea las mesas. No me gusta mucho el Jesús que dice que tengo que ir a la cruz con él.
cada uno de nosotros en algún momento y cada persona en algún momento de la historia ha querido ser una versión de Jesús que le resulta conveniente. Algunos quieren relacionarse con Jesús únicamente como si Él es un maestro de sabiduría. Otros buscan en Él un símbolo de justicia y de revolución. Otros quieren encontrarse con Él como si fuera un amigo íntimo. Pocos lo ven a Él como lo que Él mismo decía que era, un rey. Algunos lo quieren cercano y amigable, pero no tan grande, no tan santo, no tan exigente. Tengo un amigo que le da por el lado, disculpen, el micrófono me está dando problemas. Tengo un amigo que le da por el lado del nacionalismo cristiano. Si quieren que lo diga más claro, el nacionalismo cristiano es una aberración tanto al nacionalismo como al cristianismo. Y a él le da por ese lado del nacionalismo cristiano. Y el otro día me dijo, espero no herir la susceptibilidad de ninguno aquí porque esto no es asunto político, es un asunto de una historia, de una anécdota. Me dijo el otro día, es que tú tienes que entender que Dios puso a Trump como presidente. Y le dije, ok. Dijo, sí, porque Dios pone reyes y quita reyes. Le dije, entonces Dios también puso a Obama. No, me dijo, a Obama no. Y a Biden, no, a Biden tampoco. Pero a Trump sí, me dijo. Le dije, entonces a Trump lo puso porque es que él sí hace la voluntad de Dios. Y entonces me di cuenta en ese momento que yo soy medio peleonero con estas cosas, ya me conocen, ¿verdad? Y le dije, o sea que Dios solo pone a los que a ti te convienen. Estoy seguro que conoces personas que creen en alguna versión de Jesús, gente que dice, yo estoy de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, pero no me gusta que haga esto. Otros que creen en Jesús como su amigo. El otro día me dijo una persona, Jesús es mi compa. Los mexicanos usamos esta expresión, los que no son mexicanos tal vez no la conozcan, es mi pal, en inglés para que todos lo sepan. Jesús es mi friend, dijo, es mi compañero. Me dijo otra persona el otro día, ¿de quién me estás hablando? Me dijo, de Chuyito. Chuyito es mi amigo, me dijo, Chuyito. Le dije yo, Chuyito, ¿quién es Chuyito? ¿Chuyito? ¿Jesús? La mayoría de las personas estamos dispuestos a seguir alguna versión de Jesús siempre y cuando no incomode nuestras vidas. La mayoría de nosotros estamos dispuestos a seguir una versión de Jesús que no incomoda nuestras vidas, un Jesús que cabe dentro de nuestros moldes. Y Mateo va a demostrar en las siguientes historias que leemos ahí mismo, cuando Jesús viene al templo y tira las mesas, cuando Jesús viene y trae a los pobres y a los leprosos y a los enfermos y se sienta con ellos. Mateo va a demostrar en esas historias que Jesús rebasa lo que cualquiera de nosotros estamos dispuestos a aceptar. Jesús entra en la ciudad y reclama la ciudad como el rey de Jerusalén. Jesús limpia el templo, tira las mesas, saca a los vendedores y lo reclama como su propia casa. Dice, esta es mi casa y mi casa será llamada casa de oración. Ustedes la volvieron una cueva de ladrones. Jesús limpia el templo y lo reclama como su propia casa. Jesús recibe a los débiles y a los pobres y los reclama como su nuevo pueblo. Jesús acepta la alabanza de Dios y la reclama como suya. Y tú te puedes imaginar a Jesús de cualquier manera, pero Él se presenta únicamente como lo que Él es. Él es el Rey, Él es nuestro hogar, Él es nuestra salvación, Él es nuestro Dios y deja muy poco espacio en su vida para que nosotros hagamos alguna otra versión de Jesucristo. Las palabras de C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo caben perfectamente aquí. C.S. Lewis dice en uno de esos pasajes de su libro, dice, estoy tratando de evitar que alguien diga la tontería que la gente suele decir de Jesús. Esas son palabras fuertes. C.S. Lewis fue un teólogo de hace un siglo y medio pasado. Dice, estoy tratando de evitar que la gente diga la tontería más común que suelen decir sobre Jesús. ¿Y cuál es la tontería? Dice él, que la gente dice, estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de la moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Dice, esa es la única cosa que no debemos decir sobre Jesús. Dice, un hombre que era simplemente un hombre
Y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo. No sería un gran maestro de la moral, sería un lunático, sería el mismo diablo del infierno. Tú debes hacer tu elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o bien es un loco, o es algo peor. Puedes tomarlo como un tonto, puedes escupirlo, puedes matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y adorarlo como Señor y como Dios. Pero no propongamos ninguna tontería condescendiente acerca de que Él es un gran maestro. Él no nos dejó espacio para eso. Cuando vemos a Jesús entrando en Jerusalén, cuando lo vemos tirar las mesas del templo, cuando lo vemos traer a los pobres y a los enfermos a la casa de Dios, cuando lo vemos recibir la alabanza del pueblo que dice: Hosana, bendito el que viene del nombre del Señor, está enviando una señal muy clara para nosotros. En el centro de sus palabras, en el centro de su vida, hay un proyectil dirigido a todo aquello que el mundo nos enseña a adorar: a la autonomía, a la autosuficiencia, el orgullo, la avaricia, el egoísmo. Hay un proyectil apuntado a cada ídolo de nuestros corazones. Hay un proyectil apuntado al centro mismo de la versión domesticada que los cristianos hemos hecho de Jesús. Por eso la pregunta sigue en pie para ti y para mí: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este? Y después de escuchar todo este pasaje, la pregunta cambia ligeramente para nosotros. ¿Quién dices tú que es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un Jesús que has aprendido a poner en una caja conveniente para sacarlo cuando tienes un dolor de cabeza espiritual? ¿Es un Jesús que se acomoda a tus versiones políticas? ¿Es un Jesús que te sirve únicamente cuando estás en problemas? ¿Es un Jesús a quien puedes tratar con familiaridad, pero que sus afirmaciones acerca de lo que quiere de ti realmente no significan nada? ¿Quién es Jesús para ti? Esta es la parte del texto donde requerimos una decisión. Todos los que estaban ahí en ese momento tuvieron que haber tomado una decisión, porque vieron perfectamente quién dijo Jesús que Él era. Cuando inicia su jornada 3 años antes de llegar a este punto, Jesucristo abre su discurso diciendo: cambien de pensamiento, cambien de corazón, porque el reino de la luz ha comenzado a invadir el reino de las tinieblas, y tienes que decidir en cuál de estos dos reinos te vas a quedar. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y con su vida entera, con su muerte, con su resurrección, abre por completo la puerta de este nuevo reino. La buena noticia para nosotros es que el Evangelio nos dice que Jesucristo se dio a sí mismo para rescatarnos del reino de las tinieblas. Es un rey, pero es un rey de amor. ¿Qué harás tú con él? ¿Qué harás tú con este rey de amor? Versículo 10 dice: cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Esta pregunta está delante de ti hoy. ¿Quién es este? Porque no basta con saber lo que otros dicen de Jesús. No basta con escuchar las experiencias de otras personas acerca de quién es Jesús. No basta únicamente con respetarlo. No basta únicamente con no querer ofenderlo. No basta únicamente con creer que estamos en paz con Él. ¿Quién es Jesús para ti? Tal vez el Espíritu Santo te está diciendo hoy, esta mañana, que has aceptado una versión de Jesús que se parece más a ti que a Jesús, que se parece más a las cosas que te gustan que a Jesús. ¿Te ha incomodado el Señor alguna vez y lo has vuelto a poner en el cajón donde no incomoda? ¿Te ha pedido un cambio en tu vida y te ha parecido tan grande que lo has puesto de regreso en el lugar donde le corresponde? ¿Le has dicho, a lo mejor sin palabras, pero alguna vez a Dios: tú quédate acá en la vida espiritual y déjame a mí vivir la parte natural? Tú quédate aquí en la iglesia y déjame a mí vivir mi vida acá fuera de la iglesia. Tú sé Jesús en las partes donde te necesito, pero en las partes donde soy suficiente, realmente no quiero que te entrometas. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un Jesús que no te incomoda? ¿Un Jesús que no te confronta con los errores de tu vida? ¿Es un Jesús que no exige que te rindas a Él? ¿Es un Jesús
que te da palmaditas en la espalda y te dice, está bien, no te preocupes, yo tengo mucho amor para ti. Y tal vez la invitación para nosotros hoy al comenzar esta jornada de la Semana Santa en la que vamos a culminar con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tal vez lo que Dios nos está invitando a hacer hoy es a soltar esa versión del Jesús que tenemos y a abrazar y encontrarnos con el Rey, con el Salvador, con el Dios de nuestras vidas. Hoy comienza la Semana Santa y no hay mejor momento para tomar una decisión. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, si has estado vacilando, batallando, si has estado entre dos pensamientos, si has dicho, me conviene, no me conviene, hoy es el momento, no mañana, no después, no la otra semana, no el domingo, no el viernes de crucifixión, no. Hoy es el momento para entregarle tu vida completamente a Dios. Y si has comenzado ya a seguir a Cristo, y la versión de Jesús que lees en la Biblia todavía te incomoda, pues es tiempo de rendirte a Él por lo que completamente es. Dedica tiempo cada semana, cada día de esta semana para buscar a Dios. Escucha sus palabras. Míralo ir a la cruz. Pregúntate con honestidad, ¿estoy siguiendo al Jesús real o estoy creyendo en una versión que es conveniente para mí? No puedes poner a Jesús en una categoría, solo puedes ponerlo en el trono de tu corazón. No puedes poner a Jesús en otra categoría, solamente puedes ponerlo en el trono de tu corazón.